8 apellidos aragoneses. El mundo de los apellidos es un reflejo fascinante de la diversidad cultural y la historia de las regiones. En cada apellido hay historias de familias, linajes, conquistas y migraciones que han ido moldeando nuestra identidad a lo largo de los siglos. Dentro de este vasto panorama, los apellidos de origen aragonés, aunque menos reconocidos en comparación con los de otras regiones como el País Vasco o Cataluña, tienen una riqueza que merece ser destacada. Aragón, con su historia milenaria, ha sido testigo de la convivencia de culturas como la romana, visigoda, musulmana y cristiana. Esta mezcla cultural también ha influido en los nombres y apellidos que, generación tras generación, se han extendido por toda España. Hoy en día, muchos apellidos de origen aragonés se encuentran repartidos por todo el país, formando parte del legado cultural de esta región tan particular. Según el Instituto Nacional de Estadística y INE, varios de estos apellidos son reconocidos como los más comunes entre las familias aragonesas y han logrado extenderse más allá de las fronteras de Aragón, ocupando un lugar destacado en muchas comunidades autónomas. Aunque rastrear el origen exacto de un apellido puede ser un desafío, hay ciertos patrones históricos y lingüísticos que nos ayudan a comprender cómo surgieron y por qué se mantuvieron vigentes a lo largo del tiempo. Este es el mejor momento para que te suscribas al canal para conocer esta maravillosa tierra llamada Aragón. Por ejemplo, en Aragón, encontramos apellidos que tienen raíces germánicas, latinas e incluso francesas. Esto refleja la influencia que ejercieron pueblos como los visigodos y los francos durante distintos períodos históricos. Dos apellidos muy comunes que ilustran esta diversidad son Martínez y Gómez. El apellido Martínez, por ejemplo, es un apellido patronímico que deriva del nombre Martín. Este nombre tiene raíces latinas, ya que proviene de Martinus, que a su vez está relacionado con Marte, el dios romano de la guerra. Durante la Edad Media, nombres como Martín fueron especialmente populares, lo que explica que surgieran apellidos derivados de ellos. Martínez, como otros apellidos patronímicos, no tiene un origen único, ya que se formó en distintos lugares a partir del mismo nombre. Por otro lado, el apellido Gómez tiene un origen germánico. Proviene del nombre Gome, que a su vez deriva de la palabra gótica guma, cuyo significado es hombre. Este apellido se encuentra vinculado a otros nombres germánicos como Gumersindo y Gomila. Con el tiempo, Gómez se convirtió en uno de los apellidos más frecuentes en España, extendiéndose también a América Latina durante la época colonial. Ahora bien, hay otros apellidos típicamente aragoneses que tienen un vínculo más estrecho con esta región y que forman parte del legado histórico de Aragón. Según los registros del INE, algunos de los apellidos de origen aragonés más comunes y representativos son Alué, Gascón, Gracia, Puello, Escartín, Castán, La Casa y Ara.Alué, por ejemplo, tiene su origen en la localidad de Alué, una pequeña población situada en la comarca del Alto Gállego, en la provincia de Huesca. Este apellido es un claro ejemplo de cómo muchas familias tomaban el nombre del lugar donde vivían o donde tenían sus raíces. El apellido Gascón tiene un origen francés. Deriva del gentilicio Gascón, que hace referencia a los naturales de Gascuña, una región histórica situada al suroeste de Francia. Se dice que 3 hermanos provenientes de Gascuña trajeron este apellido a España, asentándose en Aragón,
y dando lugar a un linaje que se extendió con el tiempo. Gracia es otro apellido aragonés que tuvo su origen en distintas casas de municipios, como Benabarre, Barbastro y Jaca. Con el tiempo, este apellido se extendió más allá de Aragón, llegando a otras regiones. Algo similar ocurre con el apellido Puello, cuyo significado es montaña. Este apellido pertenece a un linaje muy antiguo de Aragón, asociado con la geografía y la toponimia de la región. El apellido Castán es netamente aragonés, aunque su distribución es la casa, también es un apellido exclusivamente aragonés. Se sabe que su linaje tiene raíces muy antiguas y que fue especialmente popular en la zona de Tramacastilla de Tena, un pequeño pueblo ubicado en el Valle de Tena, en Huesca. Este apellido refleja la importancia de las familias tradicionales en el entorno rural aragonés. La Casa también es un apellido exclusivamente aragonés. Se sabe que su linaje tiene raíces muy antiguas y que fue especialmente popular en la zona de Tramacastilla de Tena, un pequeño pueblo ubicado en el Valle de Tena, en Huesca. Este apellido refleja la importancia de las familias tradicionales en el entorno rural aragonés. El apellido Escartín es otro ejemplo interesante. Aunque su origen es aragonés, ha logrado extenderse a otras comunidades, siendo especialmente popular en la Comunidad Valenciana. Según estudios etimológicos, el filólogo Joan Coromines sugiere que podría derivar del vasco asca, que significa oquedad o hoyo, junto con el sufijo art-e, que significa entre. Así, Escartín podría interpretarse como lugar, entre hoyos. Finalmente, el apellido Ara cierra esta lista de apellidos aragoneses representativos. Aunque su frecuencia es menor que la de otros apellidos mencionados, su origen está profundamente vinculado a la historia de Aragón y a su paisaje cultural. Estos apellidos no solo son nombres que heredamos de nuestros antepasados, son también fragmentos de la historia de Aragón y de España. Cada apellido cuenta una historia de migraciones, de influencias culturales y de tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Cuando pensamos en un apellido, estamos pensando en un legado, en una identidad compartida que conecta a generaciones enteras. La próxima vez que escuches un apellido como Alué, Gascón, Gracia o Puello, recuerda que detrás de esas palabras hay una historia fascinante que merece ser contada y preservada.